to bring you greetings from the seminary. Les traigo saludos del seminario. I began the seminary with my denomination back in 1993. Empezamos el seminario junto con mi denominación allá por 1993. And by the grace of God, we now have 700 students Por la gracia de Dios, hoy día tenemos 700 estudiantes from 40 countries around the world. de 40 países alrededor del mundo. But we started out with 4 students. Empezamos con 4 estudiantes. So we like to encourage other seminaries that when you're faithful and you bring biblical truth, God will bless it. Queremos animar a otros seminarios que cuando son fieles y traen la verdad bíblica, entonces Dios lo va a bendecir. And we're very excited about seeing Reformed biblical truth being passed around the world and growing also in Latin America. Y estamos muy animados de ver cómo la verdad bíblica reformada está creciendo y está siendo transmitida en América Latina. So about 30 years ago, I decided after prayer that rather than trying to go to all countries around the world, I would focus primarily on one country. Así que hace 30 años atrás en oración decidí que en vez de enfocarme en varios países a la vez, me iba a enfocar en un solo país, More than other countries. más que en otros países. And because God was doing powerful things in Brazil at that time, I decided to invest particularly in Brazil. Y debido a que en aquel momento Dios estaba haciendo cosas muy poderosas en Brasil, decidí enfocarme en Brasil en ese momento. So I've been privileged to do about 75 conferences in Brazil in the last 30 years. Así que he tenido el privilegio de estar en alrededor de 75 conferencias en Brasil en los últimos 30 años. But now that the Reformation truth is opening up more and more in Spanish-speaking Latin America, I've been doing a bit more in various Spanish-speaking countries. Pero ahora que la verdad bíblica reformada se está expandiendo cada vez más en la América hispana de habla española, entonces también estoy cada vez más en conferencias en países de habla hispana. And our seminary has been forming partnerships with different smaller seminaries all around the world. Y nuestro seminario está haciendo asociaciones, está haciendo convenios con varios seminarios más pequeños alrededor de todo el mundo. So what we're doing now is we've recorded all our master level courses on video, and then there's 38 seminaries around the world that are using those courses for their MA program. Así que lo que estamos haciendo ahora es grabar todos nuestros cursos, nuestras asignaturas de nivel maestría, y estos seminarios lo están pasando y lo están usando para sus programas de maestría en artes. And that's due to the influence of our new president, Dr. Adrian Neely. Can you repeat that, the That's first part? due in good measure to our new president, Dr. Adrian Neely. Y eso en gran medida se debe gracias a nuestro nuevo presidente, el doctor Adrian Neal. So I am now chancellor of the seminary, and he is the new president. Así que ahora yo estoy como canciller del seminario y él es el nuevo presidente. Because I had told my board I would serve as president until I reached the age of 70, and then they wanted to make me chancellor. So I still teach full-time in the seminary, but I'm no longer president. Porque el Señor me dijo, bueno, vos vas a servir como presidente hasta alcanzar la edad de, what age? Age 70. Hasta la edad de 70 años, y luego vas a seguir, pero quizás como canciller, y ahora estoy así, y además
Estoy todavía siendo profesor a tiempo completo y enseñando. And then another major part of my ministry is being board chairman for Reformation Heritage Books, and we have a partnership with Poema to also do Spanish books every year. Otra gran parte de mi ministerio es ser presidente del directorio del sitio web Reformation Heritage Books, que es un sitio web como Amazon, pero de libros reformados, y que tenemos una asociación con libros Poema, y cada año publicamos entonces libros en español con ellos. So we print about 60 to 65 new books every year, and about 10% of them are in Spanish. Así que imprimimos como 60 a 65 nuevos libros cada año, y más o menos el 10% de ellos son en español. So those are some of the things I do and our interest in Latin America. Así que esas son algunas de las cosas que hacemos, y es también nuestro interés en América Latina. And we're so grateful to be involved in these different ways to help forward the Reformation in Latin America. Y estamos muy agradecidos de estar trabajando así y de ayudar a impulsar la reforma en América Latina. And we pray often for what the Lord is doing in Latin America. Y con mucha frecuencia oramos por lo que el Señor está haciendo en América Latina. So you can ask me any questions you want. Así que pueden preguntarme las preguntas que quieran hacerme. I was told I was just to come here and answer any questions that you would have. Así que me dijeron que simplemente tenía que estar acá y responder a las preguntas que a ustedes se les antojara hacerme. And if I don't know the answers, I'll just say to you, you tell me the answers. Y si no sé la respuesta, entonces le voy a decir a ustedes díganme la respuesta. So it's very open, I think. Ok, así que estamos muy abiertos. Now we have the first question. Okay. Bueno, voy a estar levantando algunas preguntas. Les pido por favor que, como les dije anteriormente, lo tengan listo, que no sean preguntas que necesiten, no preguntas muy complicadas por una cuestión de tiempo, que sean bien organizadas, que sean claras lo que van a estar trasladando al querido doctor. Pero ya tengo tres que abarcan dentro de la teología familiar reformada o teología del pacto. Entonces, vamos a iniciar con estas dos preguntas en realidad, y luego voy a pedirles por favor si pueden tener la mano arriba para ir juntando sus preguntas y yo trasladarlas. Y la primera que tenemos The es, first question is, ¿qué entendemos por familia del pacto? what do we understand for a covenant family or family of the covenant? How many hours do you have? ¿Cuántas horas tenemos? Well, there are basically three views Básicamente hay tres puntos de vista of the covenant family. sobre la familia del pacto. One view would be that since God is a covenant-keeping God for many generations, Uno de los puntos de vista dice que Dios, dado que Dios es un Dios que guarda su pacto por muchas generaciones, that we can assume that He's going to work savingly in the children of the covenant, the children of the seed of believers. así que podemos dar por sentado que Él va a trabajar de manera salvífica en los hijos del pacto, es decir, en los hijos de los creyentes. That would be the view of Abraham Kuyper. Ese es el punto de vista de Abraham Kuyper. Most of the Christian Reformed churches today in America La mayoría de la denominación Iglesia Cristiana Reformada en América del Norte. in Kuyper's
convictions were rooted in the Dutch Further Reformation in men like Gijsbertus Vucius. Please, can repeat that. Okay. Kuyper's convictions found their seedling or their roots Ajá. in the Dutch Further Reformation, which is a 17th century movement. Ok. Los puntos de vista de Abraham Kuyper fueron tienen sus raíces en los puntos de vista de un movimiento de los Países Bajos del siglo XVII, que se llama reforma adicional o reforma continuada. The problem with this view is that it teaches you don't need to really evangelize your children. El problema con este punto de vista es que te dice que realmente no necesitas evangelizar a tus hijos And you don't need to tell them they must be born again, y que no hace falta que tú les digas que ellos deben nacer de nuevo, because they are covenant children. porque ya son hijos del pacto. So this view interprets 1 Corinthians 7, verse 14, Así que este punto de vista interpreta 1 Corintios 7, versículo 14, where it says that the children of believers are holy, donde dice que los hijos de los creyentes son santos, in terms of internal holiness, that they're already regenerated. en términos de santificación interna, es decir, dice que ellos ya están regenerados. Presumptive regeneration, maybe. Huh? Presumptive regeneration. Yes. So this is the view that's called presumptive regeneration. Este es el punto de vista que se conoce como regeneración presuntiva. So you baptize your covenant seed on the grounds that you assume that the seed of regeneration is already in that little baby. Así que tú bautizas a tus bebés bajo la presuposición de que la semilla de la regeneración ya está en ese bebé. So I totally disagree with this view. Y estoy totalmente en desacuerdo con este punto de vista. I think the danger of this view is that children grow up never knowing, never being able to tell you how they were saved. El peligro de este punto de vista es que tus hijos crecen y nunca te pueden decir, nunca van a ser capaces de decirte cómo ellos fueron salvos. Now, that does not mean that God does not save any of the covenant children in their infancy. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que no es que estamos negando, ¿verdad?, de que Dios pudiera salvar a cualquiera de sus hijos, cualquiera de los niños en su misma infancia. God is sovereign and he can certainly do that. Dios es salvador y Él ciertamente puede hacerlo. He did it with John the Baptist. Él, He did it with John the Baptist. He was saved in infancy. sí, él lo hace con hijos bautizados ya en la infancia. And Jeremiah. En Jeremías. But that's not God's normal way. Pero esa no es la forma normal. And the danger is when you teach it's God's normal way to save the covenant seed in infancy, is those children just grow up assuming they're saved. El problema es que cuando enseñas que esa es la forma normal de ser salvos, que entonces tienes hijos que crecen pensando que ya son salvos. The second view, which is the opposite extreme, El segundo punto de vista, que es el extremo opuesto, is that we shouldn't baptize our children at all. Can you repeat that? We shouldn't Okay, baptize our okay. children at all. Que dice que no tenemos en realidad que bautizar a nuestros niños, Because baptism is only for adults or older young people. porque ese punto de vista dice que el bautismo es solamente para adultos o personas que aunque son jóvenes tienen más edad. So baptism is only for those who are true believers. Así que el bautismo está reservado solamente a aquellos que son verdaderos creyentes.
But there's a problem with that view as well. Pero también hay un problema con ese punto de vista. Now let me try to explain that. Y permítame tratar de explicarles. Pretend for a moment you were one of the Jews that was listening to Peter preach on the day of Pentecost. Imagínense por un momento que ustedes son uno de aquellos judíos que estaban escuchándole predicar a Pedro en el día de Pentecostés. You deeply believed that Israel was a covenant people. Ustedes creían muy profundamente que Israel era un pueblo del pacto. You learned it from your father, your grandfather, your great-grandfather. Eso ustedes lo aprendieron de su papá, de su abuelo, de su tatarabuelo. And every male was circumcised as a Todo, sign of the covenant. todo varón estaba circuncidado. Ese era el signo del pacto. And you were taught that Israel was a privileged people. Y se les enseñó que el pueblo de Israel era un pueblo privilegiado, A covenant people. un pueblo del pacto. And that God gave these signs and seals in circumcision and the Passover to indicate his favored people. Y Dios dio sus signos y sellos en la circuncisión y en la Pascua para indicar que ellos eran su pueblo favorito. And now the New Testament age has dawned. Y ahora, sin embargo, la era del Nuevo Testamento ha entrado And suddenly the gospel is going all around the world to all the nations. y repentinamente sucede que todo el Evangelio está esparciéndose por todo el mundo a todas las naciones. This is incredible. Y esto es increíble. Instead of the privileged people being just a little speck on the globe, a little tiny nation called Israel, En vez de ser un pequeño pueblo, una pequeña manchita sobre el globo terráqueo, esa pequeña manchita, ese pequeño puntito que se llama Israel, now gospel privileges were going all around the world. ahora sin embargo los privilegios del Evangelio se estaban extendiendo a lo largo de todo el mundo. And the gospel is much freer, it's presented more richly. Y ahora el Evangelio es más libre, más liberado y se presenta de manera más enriquecida, más rica. But if the seed of believers was not to receive a covenant sign, oh my, all the parents in those days would have been very upset. The gospel is richer and freer, but there's nothing for our children. Teníamos todo ese evangelio, pero ¿qué pasaba? Que vamos a decir que los hijos de esos creyentes no iban a recibir una señal del pacto. ¿Cómo es eso posible? Un evangelio mucho más libre, mucho más enriquecido, mucho más rico, por así decirlo, y no hay nada para nuestros hijos. So please, Peter, explain this to us. Paul, explain this to us. John, explain this to us. We care about our kids, and our kids have no place in the covenant anymore. Entonces, por favor, Pedro, explícanos. Pablo, explícanos. Juan, explícanos. ¿Cómo es eso? Que ahora el evangelio es mucho más rico, pero nuestros hijos, nuestros niños, no tienen lugar en ese pacto. But in the entire New Testament, no one asks that question. Pero en la totalidad del Nuevo Testamento nadie hace esa pregunta, nadie hace ese cuestionamiento. Why not? ¿Por qué no? Because the covenant continues with believers and their seed. Porque el pacto continúa con los creyentes y la simiente de ellos. And Peter says that right on the day of Pentecost. The promise is unto you and to your children and to as many as the Lord our God shall call. Así que también Pedro lo dice en el mismo día del Pentecostés, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, a todos a quienes el Señor llame.
So, even though I have great respect for Baptists, and I preach a lot at Baptist conferences, Así que aun cuando tengo muchísimo respeto por los bautistas y he predicado muchísimo en conferencias bautistas, and I love the way they stress to their children, you need to be born again, y me encanta la forma en la que ellos enfatizan a sus hijos, necesitan nacer de nuevo, I do not agree with them that the covenant children should not have any sign or seal of God's promise to work through the generations. no estoy de acuerdo con ellos cuando dicen que los niños no tienen que tener ningún signo o sello de la obra de Dios a través de las generaciones. So I believe there's a middle way, there's a third way of understanding children in relationship to the covenant family. Así que yo creo que hay un punto de vista intermedio acerca de cómo Dios trabaja a través de las generaciones de una familia del pacto. So when I think of the covenant family, I think the Bible is presenting us with two circles. Así que cuando hablamos de la familia del pacto, yo creo que Dios nos habla acerca de dos círculos. Let me try to do this if you watch my finger. Traten de mirar mis dedos así para a ver si les puedo explicar. There's an outer circle, which is a dotted line, a dotted outer circle. Hay un círculo que es el más grande, el círculo externo, que es como es un círculo trazado en una línea de puntos. Children who are born to believers are not like the heathen children. Los niños nacidos de padres creyentes no son como los niños paganos. Like the heathen children, they too need to be born again. Así, al igual que los hijos de los paganos, también necesitan nacer de nuevo. But they are born within what we call the external covenant. Pero están más bien en una esfera o en un círculo que lo llamamos el pacto externo. They grow up under all the covenant privileges. Ellos crecen con todos los privilegios del pacto. They are told that God delights to work along covenantal family lines. A ellos se les dice que Dios está complacido de trabajar a lo largo o dentro de las líneas o los lazos familiares del pacto. And that this is normal way to save many, notice I didn't say all, to save many of the covenant seed. Y esa es la forma normal de salvar mucha, y nótense que yo no estoy diciendo toda, pero digo mucha, de la simiente del pacto. But we never assume that He saved each one of our children until we see signs in their lives that they are born again. Pero nunca debemos asumir que son salvos a menos que dentro de nuestros hijos del pacto veamos signos de que han sido nacidos de nuevo. Now, picture an inner circle that is solid. It's a solid circle. You can't break out of it. Ahora imagínense dentro de ese círculo grande de líneas de puntos, imagínense un círculo más chiquito con una línea sólida que no puede romperse. So the moment a child of the covenant, let's just say a child 10 years old, gets saved, Entonces en el momento en que un hijo del pacto, digamos por ejemplo un niño de 10 años, es salvo, truly repents of his sin and truly believes in Christ alone for salvation, verdaderamente se arrepiente de todo su pecado y verdaderamente cree en Cristo para su salvación, that child is transferred from the external covenant privileges into the internal essence of that covenant. ese niño entonces es transferido del círculo externo, de los privilegios externos del pacto, al círculo interno de los verdaderos miembros del pacto, por así decirlo. And is put inside the inner circle from which the child cannot break out. Y es de dentro de ese círculo interno de donde aquel niño, aquel hijo no puede salir. If the child does not get saved and becomes an adult, Si ese niño no es salvo
entonces se transforma en adulto. And the child can break out of the outer circle, you see, can go between the dotted lines and go back into the world and become a heathen. Y ese niño que se hizo adulto sin ser salvo, puede salir de ese círculo externo con líneas de puntos e ir al mundo externo y transformarse en un pagano. So we baptize our children Así que bautizamos a nuestros hijos when they're young. cuando son We son we chiquitos. tell them God is willing to be their God. Le decimos, Dios está dispuesto a ser el Dios de ellos. They have special covenant privileges. Hay privilegios especiales del pacto. The gospel comes to them from Sunday to Sunday in the preaching, but also day by day in their family through family worship. Y el Evangelio les llega a ellos cada tanto mediante la predicación, mediante el culto, pero también cada día mediante la interacción diaria familiar. And we tell our children, God is willing to be your God. Y le decimos a esos hijos, Dios está dispuesto a ser tu Dios. You have great privileges over the heathen children who never hear the gospel. Tienes un gran privilegio sobre aquellos niños paganos que nunca en su vida han oído el Evangelio. But you must repent and you must believe the gospel Pero debes arrepentirte y debes creer en el Evangelio, for your own soul. en aras de tu propia alma, por el bien de tu propia alma. You see, there are places in the Bible where God talks about his covenant being unbreakable, Hay partes en la Biblia en donde Dios habla de que su pacto es inquebrantable, no puede ser quebrantado, which is for his people who are brought into that inner circle. que es para las personas que han sido traídas a ese círculo interno. And then there are other places where the Bible says the covenant is breakable. Y hay otros lugares en donde Dios dice que el pacto puede ser quebrado. And neither Kuyper's view nor the Baptist view includes both of those. Y ni el punto de vista de Abraham Kuyper ni el punto de vista bautista incluye ambos círculos. And this third view that I'm explaining to you is the classic Reformed view, the classic Puritan view. Y este punto intermedio que yo les he contado recién es el punto de vista reformado clásico, el punto de vista puritano clásico. There were a handful of reformers and Puritans that were sort of like Kuyper, not as far as Kuyper, but sort of assumed that the children were all saved, but only a handful. Había una cierta cantidad tanto de reformadores como de puritanos que como Kuyper pensaban que los hijos de los creyentes ya eran salvos, pero eran solo unos pocos. And there were no reformers, zero, that really taught the Baptist view today, but a few of the later Puritans began to espouse that view. Y no había reformadores, cero en total. Y unos pocos puritanos tardíos que empezaron a adoptar el punto de vista bautista. But at least, probably more, but at least 95%, the Reformers and the Puritans espoused the third view I'm talking to you about right now. Pero Parent of all three views, and how would I actually talk to my covenant children with all three views? así que terminemos esta respuesta poniéndome en el lugar de un papá. Y tengo entonces estos tres puntos de vista para explicar a mis niños. ¿Qué le digo a mis niños sobre estos tres puntos de vista? View number one, I would say to them, children, don't worry about being born again because we assume you are born again from infancy. Podemos decirle, bueno, del primer punto de vista, no se preocupen, niños, no se preocupen de nacer de nuevo porque nosotros ya damos por sentado que ustedes ya han nacido de nuevo.
Just stay with the church and become a member. Simplemente vayan, asistan con nosotros a la iglesia y háganse miembros And live a decent life. y lleven vidas decentes. But you don't have to be able to explain how the Lord worked in your soul. Pero no necesitan explicar cómo el Señor ha trabajado en vuestras vidas, Because you're a covenant child. porque ustedes son hijos del pacto. So, covenantalism almost swallows up the need for personal regeneration. Así que la insistencia en el pacto prácticamente traga, se devora la necesidad de salvación personal. This is a hyper-covenantal view that puts too much weight on the covenant and too little weight on personal regeneration. Ese es un punto de vista hiperpactual que pone demasiado énfasis en el pacto y muy poco énfasis en la necesidad de salvación personal. The second, the last view I presented, which is my view, would say to me, I would say to my children, I would talk to my children this way. El segundo punto de vista, que es el punto de vista clásico, yo le diría esto a mis hijos. Calvin, God has marked you with the mark of baptism. Calvin, Dios te marcó a vos con la marca del bautismo. He's growing you up in the church. Te está haciendo crecer en la iglesia He's given you special privileges in family worship as well. y te dio privilegios especiales, también te dio la oportunidad de adorar a Dios en la familia, culto familiar. And when you receive the water of baptism, which symbolizes the blood of Christ, Y cuando recibiste las aguas del bautismo, que simboliza la sangre de Cristo, He promised that He was willing to be your God. Él prometió que estaba dispuesto a ser tu Dios. But son, you need to repent and you need to believe the gospel. Pero, hijo, tú necesitas arrepentirte y creer en el Evangelio, In order to personally receive these covenant privileges. de modo a recibir personalmente estos privilegios del pacto. But you have many more privileges than the child down the street who has not been brought up in the church and has no chance or very few chances to hear the gospel. Pero tenés muchos más privilegios que ese mitaí que está también en la cuadra, que se le crió fuera de la iglesia, que no tiene el privilegio de haber crecido en la iglesia y que nunca escuchó el Evangelio. So you are baptized. Así que vos estás bautizado. That means you can't live just the way you want to live or your sinful flesh wants to live. Can you repeat that, please? You cannot live just the way you want to live. Podés vivir de la forma en la que a vos se te antoje vivir. God calls you to surrender your whole heart to this faithful covenant-keeping God. Pero Dios te llama a rendir tu corazón a este Dios fiel que guarda los pactos. Now, many Baptists, at least the Baptists that I've seen, Ahora bien, dedicate babies muchos bautistas, inclusive especialmente los bautistas a quienes yo conozco, dedican bebés, actually do talk to their children quite in a similar way. y realmente hablan a sus criaturas, a sus hijos, de una forma muy similar, And yet they don't baptize them. pero no les bautizan. But I find no evidence myself in the Bible for baby dedication. Ahora, yo no veo evidencia alguna en la Biblia para dedicación de bebés. So here's the point. The two Old Testament sacraments were bloody. Ahora, este es el punto. Los dos sacramentos que había en el Antiguo Testamento eran sangrientos. The New Testament sacraments cannot be bloody because Christ has shed his blood once for all. Los nuevos sacramentos o los sacramentos que tenemos en el Nuevo Testamento no pueden ser sangrientos porque Cristo ya derramó su sangre preciosa una vez por todas por nosotros. As Hebrews 10 says. Ya, así como lo dice Hebreos 10. So, Passover is replaced by the Lord's Supper. Así que la Pascua judía es reemplazada por la Cena del Señor. Circumcision
Colossians 2, is replaced by baptism. Y la circuncisión, Colosenses 2, es reemplazada por el bautismo. And therefore, the covenant seed must still receive the external sign of baptism. Así que la simiente del pacto todavía debe recibir el signo externo que es el bautismo. So this is just a very quick summary of the way I would view the covenant family. Así que este es un resumen súper rápido del modo en que yo veo de cómo debería ser una familia del pacto. I'm sorry I was so short. Perdón que haya sido tan breve. La siguiente pregunta creo que ya se contestó, pero lo volvería. Next question, I think it was already answered. But Dice Dr. Vic, mi teólogo favorito, también Samuel Rutherford, según Wilma Cracker, pensamiento racional del cristiano, habla sobre el pacto de Dios sobre los hijos, que Dios los guarda hasta responder positivamente al Evangelio. ¿Cómo puedo defender esta postura? according to some guy who I can make sure who it is, that author said that God keeps covenant children until they can be able to reach the gospel. So how can I defend this position? That's the question. Say it again. Yeah, please. Allow me, I'm going to read from the source. Yeah. My favorite theologian is Samuel Rutherford. According to Wilhelmus, according to Wilhelmus Brackel, you know, of God's Reasonable Service. Yep. Yes. He speaks about the God's covenant on children, that God keeps them until they were able to positively respond to the gospel. How can I defend this position? Does really? Yeah, I think that's what I just did answer that, yeah. Sí, justamente dije ya respondí sobre eso. Creo que se respondió, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, la siguiente pregunta. Next question. ¿Qué principios permanentes observas en la familia que debería orientar la formación espiritual en la familia del pacto? Okay. What permanent principles should be observed when guiding, when spiritually guiding the covenant family? Okay, Permanent, everlasting principles. yes. Okay. The first principle would be to get a good, clear understanding of the covenant and the role of the covenant, as I've just tried to explain. That'd be principle number one. El principio número uno sería tratar de entender y de comprender la naturaleza del pacto tal como lo he explicado. Eso sería el principio número uno. Principle number two Sí. would be to exercise family worship. El principio número dos sería ejercer el culto familiar, la adoración familiar, Covenantally, de manera pactual, talking to the children daily the way I just tried to model it. Hablar diariamente a los niños, así como también trato de modelar, de vivir el pacto. I just tried to argue in both of my conferences in Paraguay the importance of family worship. Justamente traté de explicar en mis dos conferencias que tuve en Paraguay acerca de la importancia del culto familiar. And daily family worship with a holy expectation that the God of the covenant will work in my children. Un culto familiar diario con la santa expectación o expectativa de que Dios va a trabajar en mis hijos del pacto. And exercising that expectation by talking to my children earnestly every day, offering them the Lord Jesus Christ,
y ejercer esa expectativa hablándoles denodadamente, enfáticamente a mis hijos sobre Jesucristo cada día. And praying earnestly, that's a third principle. Daily prayer for your children, that they can hear you praying earnestly for their salvation. Y el tercer principio es orar denodadamente, enfáticamente, para que Dios actúe en la vida de esos niños con salvación. And then a fourth principle would be, in the covenant family, you as a parent have to walk your talk. El cuarto principio sería, en la familia del pacto, vos como padre debes cumplir lo que dices, debes vivir lo que dices. Your children need to see you personally live out what you are telling them in family worship. Los niños deben personalmente ver en tu vida que tú vives aquello que tú les enseñas en el culto familiar. They need to feel how much you love the Lord Jesus Christ. Ellos tienen que ser capaces de ver cuán mucho tú amas al Señor Jesucristo. They need to feel how concerned you are for the welfare of their never-dying soul. Tienen que ser capaces de ver cuán preocupado, cuán interesado estás en el bienestar de las almas de ellos. My own dad did that so well. Y mi propio papá lo hizo eso de manera muy buena. He was always teaching us that we need to fly to Christ, Él siempre nos enseñó que debemos correr hacia Cristo, that we need to be born again. que necesitamos ser nacidos de nuevo. But he'd say to us, you've got a baptized forehead. Pero también nos decía, tenés una frente que fue bautizada, You can't bring yourself into worldly places. no podés irte o no podés estar en lugares mundanos, Because God has called you to holiness. porque Dios te ha llamado a la santidad. Sorry. That's okay. God has called you to holiness. 1 Corinthians 7:14. Yeah. Dios nos llama a la santidad, 1 Corintios 7:14. And holiness, there, we take to mean the external holiness, so a separate lifestyle from the world. Y ahí entendemos que santidad se refiere a una santidad externa, es decir, a un estilo de vida separado del mundo. So you take these four principles, Así que tomas estos 4 principios and when children grow up with God-fearing parents, y los niños crecen con padres que son temerosos de Dios, God can bless the combination of Christian education, Christian family living, and a Christian church. así que y Dios puede entonces bendecir esa combinación de educación cristiana, To their vida familiar cristiana e To their iglesia etern- cristiana, to their eternal conversion. para lograr su conversión eterna. So in our Dutch tradition, I come from a Dutch background, Así que nuestra tradición neerlandesa, holandesa, yo vengo de un trasfondo holandés, neerlandés. it's very interesting when you go to the Netherlands. Es muy interesante cuando te vas a Holanda, cuando te vas a los Países Bajos And then you go to England. y luego vas a Inglaterra. Both countries are very liberal. Ambos países son muy liberales, But what a difference between the churches. pero qué diferencia hay entre las iglesias. I love to go to both countries. Me encanta ir a ambos países I preach many, many times in both countries. y he predicado muchas veces en ambos países. When I get on the pulpit in England, I look out over the congregation. Cuando recibo el púlpito en Inglaterra, miro cómo es la congregación. And I have to admit, they're almost always Baptist churches. What? I have to admit, they're almost always Baptist churches. Okay. Y tengo que admitir que casi todas son iglesias bautistas.
I say, where are the children? Y yo digo, ¿dónde están los mitaís? ¿Dónde están los niños? They're just not there. No están acá. Sometimes there's a congregation of 100 people and I can't see one child. Hay una congregación, veo congregaciones de 100 personas y Maybe- quizá veo un niño, un solo niño. Maybe the pastor has 2 kids or maybe one family. Quizá el pastor por ahí tiene 2 niños o quizá una familia por ahí, Kids are gone. pero los mitaí no están, se fueron. You get on the pulpit in the Netherlands Pero cuando voy a un púlpito en los Países Bajos, en Holanda, where they have stressed for generations this, what they call a 3-legged stool, cuando, Christian education, Christian family in the home, and a Christian church, so that children are always getting the same message wherever they go. just give me time to explain that. Yeah. Así que cuando voy a los Países Bajos a predicar, un lugar en donde por generaciones se ha enfatizado este taburete de 3 patas de educación cristiana, vida familiar cristiana e iglesia cristiana, en donde los niños reciben el mismo mensaje en esos 3 lugares, And the church is full of children, y las iglesias ahí están llenas de criaturas, full of teenagers. llenas de adolescentes. There's a different approach here. Hay un abordaje diferente aquí. There's a Dutch saying that goes like this. Hay un refrán holandés, neerlandés, ¿verdad?, que dice lo siguiente. I'll do it slowly. Your talk talks, Tu hablar habla and your walk talks. y tu caminar habla, But your walk talks more than your talk talks. pero el hablar de tu caminar es mucho más que el hablar de tu habla. That's important. Eso es importantísimo. My dad did not only do family worship, Mi papá no solamente hacía el culto familiar, but I saw the reality in my mother's life, in my father's life, of living in the fear of God. lo que yo he visto es la realidad en la vida de mi mamá, en la vida de mi papá, de lo que implica vivir en el temor de Dios. And I knew that my dad loved my soul. Y yo sé que mi papá me amaba hasta el alma. Sometimes I wondered, does he care about my body at all? He doesn't seem to ask me many questions. Y a veces inclusive me preguntaba él amaba quizá mi cuerpo tanto como mi alma, porque nunca me preguntaba nada sobre eso, ¿verdad? But my mother took care of that. Pero mi mamá se encargó de eso. But the point I'm making, I hope you get it. Pero el punto que estoy tratando de inculcar, espero que lo capten. Your walk of life as a parent profoundly impacts your children. El caminar, vuestro caminar de vida, la forma en la que viven, impacta profundamente en vuestros niños. And no parent can give conversion to any child. It's a sovereign work of God. Ningún padre puede dar o puede otorgar la conversión a su hijo. Es un don soberano de Dios. But God can use parental example as well as family worship as a means in his hand to work that salvation in a child. Pero Dios puede usar el ejemplo paterno, así como el culto paterno, como una herramienta para traer salvación a ese niño. Última pregunta y con esta cerramos. Last question and we are done with that. Pedimos disculpas por no poder pasarle al doctor todas las preguntas que He's, hicieron. he's apologizing because there are so many questions left. Oh. Y he seleccionado una última para luego cerrar esta sesión Okay. con el doctor.
Dice, ¿qué beneficios espirituales opina que la enseñanza del catecismo de Westminster puede traer para adultos y niños? Bring it. What spiritual benefit, in your opinion, can bring the teaching of the Westminster Catechism to adults and children? To what? What spiritual benefits, in your opinion, can the teaching of the Westminster Catechism can bring to adults and children? Yeah. I take it is a shorter one. Yeah. Well, the Westminster Shorter Catechism El Catecismo Menor de Westminster is a very good teaching tool. es una excelente herramienta de enseñanza. It differs, however, from the Heidelberg Catechism. Sin embargo, difiere un poco del Catecismo de Heidelberg. The Heidelberg Catechism was designed as a preaching tool. El Catecismo de Heidelberg fue diseñado como una herramienta de predicación. And so it follows an experiential order. You get to know your sin and misery, and then you find deliverance in Christ, and then you exercise gratitude to God for that deliverance. Así que sigue un orden que está basado en la experiencia. Necesitas saber cuán grandes son tus delitos y pecados, cómo puedes ser liberado de ellos y la gratitud que debes dar a Dios como consecuencia de ello. And the Heidelberg Catechism is very, very spiritually warm and lively. Y el Catecismo de Heidelberg es espiritualmente muy cálido, muy vívido. And that's why the Dutch churches historically have preached from the Catechism, of course, based on the text, for all these years, once per Sunday. Por eso es que las iglesias de tradición holandesa han predicado el Catecismo de Heidelberg, ciertamente basado en el texto, And of course, al menos una vez por domingo. and of course, that means that all of our churches have at least 2 services every Sunday. Y eso implica que nuestras iglesias tienen por lo menos 2 cultos cada domingo. One is more exegetical, and one is more doctrinal. Y así que tenemos un culto en donde la predicación es más exegética y el otro en donde la predicación es más doctrinal. And this has proved to be very effective in the Dutch churches at getting people to know very well all the major doctrines of the Bible. Y en las iglesias holandesas eso ha tenido muy buenos frutos en lograr que toda la gente conozca muy bien su base doctrinal. The Westminster Shorter Catechism is a great teaching tool. El Catecismo Menor de Westminster es una gran herramienta de enseñanza. It would be great for a Wednesday evening class where you invite as many people as possible to come and learn the doctrines. Estaría espectacular, por ejemplo, para una clase tipo miércoles por la noche, en donde uno invita a todas las personas que uno puede, vengan y conozcan nuestra doctrina. But it was never designed to be a preaching tool. Pero nunca se diseñó como una herramienta de predicación. It's very good for family worship. Es excelente, muy bueno para el culto familiar. It's good to have your children memorize the questions and answers. They're short in the Shorter Catechism. Es muy bueno para hacer que los niños memoricen, ya que las preguntas y respuestas son cortas en el Catecismo Menor. It's a wonderful catechism. Es un catecismo maravilloso. Use it in your family. Úsenlo en sus familias. Use it for various classes. What? For various classes that you're teaching. Úsenlo para varias clases que ustedes estén enseñando. But don't use it on the pulpit as in place of your text. Pero no lo usen en el púlpito en lugar de los textos bíblicos. It was never meant to be used as a preaching tool. Nunca fue diseñado para ser utilizado como herramienta de predicación. Eso fue todo. That's all. Okay. Thank you for your patience. Thank you. Thank you very much for My having me. pleasure. I didn't know Adrian Neal was president now. Wow.
Antes de concluir, queremos invitarle al representante de la editorial Poema para que haga una breve presentación del trabajo que está haciendo y unos segunditos darnos a conocer el trabajo de la editorial y qué están haciendo aquí en Asunción, Paraguay. Buenas, es un privilegio estar con ustedes. La verdad no esperaba esta oportunidad, pero pues Poema es una casa editorial que tenemos nuestras oficinas en Medellín, Colombia, pero existimos para servir a la iglesia hispanohablante. Los que conocen nuestra editorial sabemos que nuestras raíces son raíces reformadas. Nosotros hablamos, los holandeses, que el doctor Vicky hablaba, hablan de 3 formas de unidad, con sus diferentes, el catecismo de Heidelberg, la confesión belga y los cánones de Dort. Nosotros en Poema somos un poquito más amplios que eso, que hablamos de 5 formas de unidad, que incluimos Westminster y también la segunda confesión de fe de Londres de 1689. Y bueno, realmente este es el primer lugar que muestro esto, pero creo que lo traje porque pensé que iba a ser interesante para ustedes. Recientemente hemos impreso este Nuevo Testamento en griego de la edición del lector del Tyndale House en Cambridge, pero según entiendo, y estoy abierto a que cualquiera me corrige, pero hemos hablado con muchos académicos y realmente creemos que este es el primer Nuevo Testamento en griego con el aparato crítico completamente en español. Han existido otros que han tenido como una introducción en español o algo así, pero que el aparato crítico siempre ha estado o en alemán, en inglés, en latín. Entonces, si quieren mirar este después, aquí lo tengo. Van a estar llegando aquí al país, yo creo que en un par de meses. Entonces, están bienvenidos a mirarlo. Y bueno, tengo otra copia también para darte a ti, pero quería regalarte esta copia de En su presencia, orando con los puritanos, que realmente es un libro muy especial para el tiempo devocional con oraciones de los puritanos. Entonces te traje una copia aquí y bueno, los que quieren saber más, voy a estar aquí para conversar un poquito y quieren conocer esto. Si no nos siguen en diferentes redes sociales o nos pueden escribir por nuestra página web es poema.co. Gracias. Muchísimas gracias por ayudarnos a conocer también cómo están trabajando con materiales de la línea reformada. Bien, estamos más que agradecidos, doctor, por su visita y por este conversatorio que tuvimos. Nos quedamos con muchas ganas, obviamente, y vamos a estar haciendo lo posible de buscar otro momento para que podamos seguir aprendiendo y escuchándole al doctor de su sabiduría también. Voy a pedir a nuestro representante de parte del Consejo, el presidente del Consejo. El pastor Abraham Park, él tiene algo especial que quiere entregarle al doctor. Si puede venir, por favor. Un regalo, gratitud por lo que él hace. Sé que estos encuentros, estos eventos no es fácil de tenerlo.
supposed to open it now? Sí. Oh, yeah, Es terrible. okay. This is for you. Sí. This is given to me by a Korean, right? I need to say something. So the second country I have gone to the most is Korea, and I love to go to Korea. El segundo país al que más visité fue Corea y me encanta ir a Corea. And I'm happy to see Koreans in Paraguay, and you working together. That's wonderful. Y me encanta ver coreanos en Paraguay y me encanta ver que están trabajando juntos. Eso es maravilloso. Thank you very much. Muchas gracias. Bueno, tengo algunas novedades más antes de retirarnos. También el seminario preparó una pequeña merienda. Sé que es una buena oportunidad para conversar un poco más, ¿verdad? Al término tenemos ahí abajo nuestro comedor y ahí es donde vamos a compartir un poquito de merienda para socializar un poco más. Esta es su casa, aquí es donde nosotros nos instruimos en la palabra, también en la teología, así que están invitados. Vamos a tratar de que cualquier evento que tengamos también ustedes puedan recibir y puedan venir de vuelta. Sí, y esa es la segunda parte que quería decir. Bueno, la segunda noticia también es pedirle, no es noticia, sino es un pedido especial. Queremos sacar una foto grupal, ¿les parece? Con el doctor. Entonces, por favor, si pueden venir y estando